que sea lo más práctico para ustedes y por lo menos los entusiasme a leer y a interiorizarse un poco de esta apasionante y sobre todo desafiante patología pulmonar. Es bastante amplio y bastante difícil de comprender en una sola oportunidad todo lo que puede pasar con el intersticio pulmonar, pero bueno, como decía ahí, cómo comprender al pulmón y al intersticio en la tomografía computada de alta resolución y no morir en el intento, es ir, como decía el filósofo director técnico, paso a paso. Ir despacito, empezar a comprender lo normal, luego aplicar algunos signos y tener siempre presente las clasificaciones que nos ayudan también a ordenarnos mentalmente en base a lo que vayamos descubriendo en la tomografía computada, principalmente, que es el método obviamente gold estándar para la evaluación del parénquima pulmonar y de su patología, predominantemente la patología intersticial. Bueno, entonces, por supuesto que hay que conocer un poco lo normal y hay que conocer cuál es la fisiopatología para después comprender un poco lo que va ocurriendo cuando aparecen este tipo de alteraciones en los parénquimas pulmonares. Cuando uno obtiene un volumen pulmonar, a partir de ese volumen de las tomografías helicoidales, que hoy son los tomógrafos que se encuentran disponibles en todas las instituciones, se hacen reconstrucciones a partir del volumen en los diferentes planos, principalmente en los planos axial, coronal y sagital. Aquí vemos dos imágenes, una axial y una coronal, para que tengan una idea visual de cómo es la normalidad de los parénquimas pulmonares, donde predomina la hipodensidad correspondiente al contenido aéreo de toda la circulación de la vía aérea pulmonar y estructuras con mayor densidad que tienen un aspecto tubular y que corresponden a los vasos sanguíneos. También vamos a identificar mucho mejor que con otras técnicas las cisuras que nos permitirán hacer la segmentación pulmonar, como ya vimos en alguna oportunidad, y recordando siempre que hay zonas del pulmón, aún hoy, que a pesar de la tecnología avanzada, no permite visualizar. Es decir, hay áreas de hipodensidad adyacentes a la periferia del pulmón, ya sean contra las cisuras o en los espacios lateral y paramediastinal, donde hay aproximadamente 3 milímetros de vacío de imágenes. No se ve nada porque ahí las estructuras son micrométricas y están por fuera del límite de resolución de la tomografía computada. Entonces, aproximadamente entre 1,5 y 3 centímetros, también dejamos de ver estas estructuras redondas que parecen como un anillito con contenido hipodenso, que son las estructuras bronquiales y que hacen que determinen el momento en el que normalmente dejamos de ver a la vía aérea. Si hay vía aérea por fuera de este espacio, debemos considerar que hay un proceso patológico. Entonces, 3 milímetros adyacente a los espacios periféricos y de 1,5 a 3 centímetros aproximadamente desde la periferia del pulmón, tanto aquí como mediastinal, que tenemos que dejar de ver estructuras bronquiales en las tomografías computadas de alta resolución para considerar normal al pulmón. Entonces, en base a lo que acaban de ver, si lo han retenido visualmente, pueden decir fácilmente que esta tomografía es absolutamente patológica, ¿verdad? Porque hay una gran alteración de esa hipodensidad homogénea surcada por algunos trayectos vasculares. Aquí vemos justamente la periferia del pulmón completamente afectada, tanto en la parte costal como en la parte mediastinal, por alteraciones que son quistes subpleurales, bronquiectasias por tracción, como vemos aquí, septos subpleurales engrosados y un aspecto reticular difuso de los pulmones. La reconstrucción coronal nos sirve para ver la distribución en relación a dónde está más afectado el pulmón, si en los vértices o en las bases. Y siempre, cuando uno tiene que realizar el análisis, como dice aquí arriba el título de esta filmina, de esta diapositiva, es realizar una ubicación espacial de las alteraciones en los pulmones. Entonces tenemos que decir si es periférica o central y siempre acostúmbrense a decir que tiene predominio de alteración periférica, porque como ven aquí también, la parte central del pulmón
está afectada, no solo la periferia, que es la más afectada, sino también la parte central del pulmón. Entonces siempre hay que hablar de distribución predominantemente periférica. ¿eh? También es importante saber si es más posterior o anterior, o si tiene predominio posterior o anterior, porque hace alguna diferencia de las intersticiopatías. Y como les dije, saber también si están más afectadas las bases que los vértices. Y en este caso, fíjense que están muy afectadas las bases y los vértices muy poco, pero también tienen alteraciones porque ven ahí en la periferia de los pulmones también hay septos engrosados, hay quistes aéreos subpleurales o bronquios que no deberíamos ver. Entonces, de esa manera debe hacerse el análisis. Miren la diferencia entre lo que es predominantemente periférico y lo que es predominantemente central, si observamos esta hiperdensidad en vidrio esmerilado en el lóbulo inferior derecho. Entonces, ahí ustedes pueden ver que aquí la periferia del pulmón, en la imagen de vuestra izquierda, no hay ninguna alteración, incluso se ve muy bien la línea radiolúcida hipodensa contra las cisuras y en el espacio periférico, comparado con este otro donde realmente la alteración periférica es evidente. Entonces aquí es predominantemente central y aquí predominantemente periférica en la imagen de vuestra derecha. A la derecha también, ahí les remarco que hay un gradiente vértice-base positivo. Muy bien, esa es la forma de describir inicialmente a la intersticiopatía y les puse un caso de fibrosis idiopática pulmonar que es dentro de las intersticiopatías tal vez la que tenga elementos y signos más concretos que nos permiten hacer el diagnóstico o sospecharlo firmemente. Pero tenemos que saber qué es el intersticio pulmonar para comprender la patología y ustedes tienen que saber que se trata del tejido de soporte del pulmón y esto incluye dentro de ese tejido al epitelio alveolar, al endotelio capilar pulmonar, a la membrana basal y al tejido perilinfático, por lo que se lo divide en tres zonas, refiriéndonos al lobulillo secundario, que son el intersticio axial, el intraparenquimatoso y el periférico. Acá hay un esquema, un dibujo donde se ve el axial, el intraparenquimatoso y el periférico, y está dibujada la pared del lobulillo secundario, que tiene la forma de un pentágono. Entonces, en la tomografía computada, cuando lo vemos, recuerden que también la pared del lobulillo secundario es micrométrica, por lo tanto no podemos verla. Cuando estamos viendo una tomografía computada normal del pulmón y vemos toda esa imagen hipodensa, todo eso son lobulillos secundarios. Lo que pasa es que no los podemos delimitar porque la pared no la vemos. Solamente la vemos como en este caso, de esta tomografía computada, en el que hay un engrosamiento por algún proceso patológico y entonces vemos la pared del lobulillo secundario que se ve muy bien ahí donde están las letras. Entonces, la pared del lobulillo secundario es el tejido intersticial de sostén periférico. La I marca el intraparenquimatoso, o sea, lo que está dentro del lobulillo secundario, y la A el axial, o sea, lo que está rodeando al bronquiolo y al capilar, a la arteriola central del lobulillo. Y cuando está en la parte periférica, cuando vemos estos trayectos perpendiculares a la pleura, se llaman septos subpleurales, pero sigue siendo la pared del lobulillo secundario, solo que en situación más periférica. De esta manera ustedes tienen idea de lo que es el lobulillo secundario cuando lo podemos ver. Cuando no lo podemos ver hay que tratar de identificar dónde está la arteriola junto con el bronquiolo para saber que se trata o no de una lesión, en el caso de que haya, centrilobulillar, como solemos poner en los informes. La manifestación de una intersticiopatía aquí es que hay un engrosamiento de la pared del lobulillo secundario, o sea, del tejido sostén periférico, y dentro del lobulillo secundario hay un aumento de la densidad como en vidrio esmerilado. Si comparan, por ejemplo, este sector donde estoy mostrando con la flecha con este otro que está más negro, van a ver que esto es normal y esto está afectando parcialmente a los lobulillos secundarios. Entonces eso es el tejido intraparenquimatoso, o sea, lo que está dentro del lobulillo secundario. Y lo que está rodeando, que se ven estas líneas densas de engrosamiento del tejido de sostén alrededor
que sería el axial alrededor del bronquiolo y de la arteriola central del lobulillo, se llama el tejido peribroncovascular también. Pueden decirle axial o peribroncovascular. Entonces esto es importante porque nos va a ayudar, como vemos en este esquema, a diferenciar las diferentes situaciones que se producen cuando hay una intersticiopatía. Aquí no me voy a detener mucho en cada una de ellas, solamente mostrar que cuando hay un intersticio afectado desde el punto de vista peribroncovascular o centrilobulillar, lo que podemos llegar a ver son imágenes de tubulares engrosadas o nodulillos centrilobulillares que deben hacernos pensar en que hay una patología afectando principalmente al tejido intraparenquimatoso de sostén, ¿no? Y también tiene importancia reconocer cuáles de estos tejidos de sostén, el axial, el intraparenquimatoso o el periférico, están afectados, porque el axial, recuerden que va a estar rodeando al árbol bronquioalveolar y vascular. El intraparenquimatoso es el que está dentro del lobulillo secundario, y el periférico, que es el que está adyacente a la pleura o rodeando al lobulillo secundario, que es la pared del lobulillo secundario. Les repito para que lo recuerden. Ahora fíjense que cada uno de ellos representa patología de algún tipo que nos pueden ir orientando si nosotros podemos reconocer cuál es el intersticio que está afectado. Pero miren, les voy a poner en rojo que los tres comparten dos patologías importantes, que son la linfangitis carcinomatosa y la sarcoidosis pulmonar, que es una enfermedad mucho más frecuente de la que creemos, pero que nunca sospechamos firmemente cuando vemos, o no pensamos en ella cuando vemos la tomografía. Entonces, si sacamos estas tres, que son, digamos, ambiguas en el sentido de que pueden estar afectando a los tres tipos de intersticio, si no tenemos un antecedente de cáncer y no hay signos claros de una sarcoidosis pulmonar, tanto clínica como imagenológica, si está el axial afectado hay que pensar en linfoma afectando al pulmón. Si vemos que es el intraparenquimatoso y no tenemos ninguno de antecedentes para estas dos, debemos pensar en silicosis, alveolitis alérgica extrínseca, el daño alveolar difuso, la neurofibromatosis, secundaria a drogas, que también da daño alveolar difuso, o una vasculitis pulmonar. Mientras que si es periférico solamente y sacamos estas dos, debemos pensar en fibrosis idiopática pulmonar, pulmón reumatoideo o esclerodermia pulmonar, como para resumir un poco lo que tenemos que pensar cuando vemos cada uno de estos sectores afectados. Les recuerdo, siempre pongo esta imagen de la microscopía electrónica porque es fantástica realmente, que aquí vemos la pared donde dice S marcado con la flecha, la pared del lobulillo secundario, y aquí está del otro lado, y con la A lo que sería el intersticio peribroncovascular, y vemos la arteriola y el bronquiolo respiratorio, y en la pared vemos esta estructura rectangular o a veces triangular, que es en la confluencia de las paredes del lobulillo secundario circula la vena pulmonar, la vénula en este caso. Entonces ahí lo ven en el esquema, cómo están la arteriola y el bronquiolo en la parte central del lobulillo secundario, y las vénulas que van por la periferia, retornando la sangre hacia el corazón. Recuerden entonces, como se ve en este esquema, que esto no puede verse en tomografía computada, esta pared amarilla que vemos aquí, porque es micrométrica, pero cuando se engrosa por algún motivo, la podemos ver en tomografía computada, que ustedes saben que los nuevos aparatos pueden ya tener resolución de hasta 0,63 milímetros, por lo tanto se ve ya por debajo del milímetro, alcanza a advertir imágenes la tomografía computada actualmente. Entonces, para resumir, recuerden que el intersticio está formado por los septos interlobulares, que es la pared del lobulillo secundario, y que si está adyacente, perpendicular a la pleura, se llama septo subpleural, las paredes alveolares, el espacio subpleural y los espacios perivasculares y peribronquiales. Entonces, así es como se ve en un corte coronal y en un corte axial el engrosamiento de la pared del lobulillo secundario. En este caso, siempre hay que describir también si las paredes son
regulares o no. Si son regulares, esto es simplemente edema intersticial y puede ser, por ejemplo, secundario a un edema agudo de pulmón. Y si tiene nódulos, ya plantea muchos diagnósticos diferenciales, linfangitis carcinomatosa, sarcoidosis, tuberculosis, etc. Pero, bueno, esta es la forma, esto es una fotografía de una pieza, de un corte aquí, anatómico, donde se ve la vénula aquí, la pared del lobulillo secundario, el capilar y el bronquiolo en la parte central. Esto es bien en la periferia del pulmón, estos son septos subpleurales, esto es todo pared del lobulillo secundario. Y como vemos aquí en la imagen de la derecha, el lobulillo secundario mide entre 10 y 25 milímetros, o sea que pueden alcanzar tamaño bastante grande. Entonces, como ven, está dentro del poder de resolución de la tomografía computada. Insisto, no lo vemos porque no podemos reconocer la pared en condiciones normales. El segundo párrafo es la pared alveolar. Tienen que recordar que este es el alvéolo, como se ve en el esquema, y que en la pared está el capilar, rodeándolo en forma parcial en varios sectores, varias imágenes de estructuras capilares, que tenemos macrófagos, neutrófilos y linfocitos distribuidos en la pared, y que tenemos a los neumocitos tipo 1, que están señalados aquí debajo, y el neumocito tipo 2, que es más grande, y está señalado aquí arriba. Esto es lo que está ubicado según el otro esquema, y lo puse ahí coloreado de rojizo, es lo que estamos viendo ampliado en la imagen de la derecha, es decir, la parte más distal de la vía respiratoria. ¿Qué son esos neumocitos que vimos en la pared? Son estas imágenes que se ven muy bonitas en esta microscopía electrónica coloreada. Ahí digamos, ahí se ve la pared del alvéolo y se ven las estructuras celulares. Y recordar que los neumocitos, que se llaman tipo 1 y tipo 2, son elementos fundamentales de protección de la pared del alvéolo. El tipo 1 se llama células alveolares tipo 1 y representan el 95% de las células y corresponden al sostén del alvéolo y no se reproducen. Cuando se muere o cae a la cavidad la célula alveolar tipo 1, no se reproduce. Y esto es frecuente, por ejemplo, en los fumadores. Mientras que los neumocitos tipo 2 son células rectales o alveolares mayores, son las que producen el factor surfactante y sí se reproducen, y son las que van a reemplazar a la célula alveolar tipo 1 cuando ésta se muere. Si fabrica el factor surfactante, tiene posibilidades de hacer más elementos humidificantes del alvéolo y no cumple con la verdadera función de sostén del otro neumocito. Entonces, cuando hay una afectación de la pared alveolar y se produce caída de células dentro del lobulillo secundario, lo que vamos a ver, como vemos en la imagen de la izquierda, es que el lobulillo secundario se pone en su interior más denso que el resto del parénquima pulmonar. Y aquí lo tienen en el plano axial. Entonces aparece lo que se llama vidrio esmerilado. Eso es cuando está afectado el alvéolo propiamente dicho. Ahí tienen dos imágenes más ampliadas. Fíjense aquí en esta imagen coronal, como se ve muy bien la pared del lobulillo secundario con la densidad aumentada en su interior y aquí en un corte axial. Luego vamos a hablar de los septos subpleurales. Como les dije, cuando el lobulillo secundario tiene engrosada la pared y esto se produce en proximidades de la pleura, van a aparecer estas líneas de engrosamiento y de trayecto perpendicular a la superficie de la pleura. Esos son entonces engrosamientos subpleurales como vemos ahí. A veces los hallazgos son muy sutiles, hay que mirarlos y buscarlos, porque aquí, si uno mira rápidamente, dice, bueno, hay un montón de nodulillos inframilimétricos, pero también aquí debajo hay engrosamiento de septos subpleurales y tiene que diferenciarlos de las líneas subpleurales, que tienen un trayecto no perpendicular, tienen un trayecto paralelo a la superficie de la pleura, tanto en el plano axial como en el plano coronal, y representan muchas veces entidades patológicas intersticiales diferentes. No es lo mismo ver septos subpleurales que líneas subpleurales para algunos casos de intersticiopatía. Luego, como les mostré recién, tenemos el espacio peribroncovascular. Si nosotros hacemos un buen zoom de las imágenes, que nos permiten hoy en día también los aparatos sin
que haya distorsión y no se nos ponga pixeluda la imagen, como solemos decir, podemos encontrar el engrosamiento, como vemos sobre todo en la imagen de la derecha, el engrosamiento de lo que se llama manguito peribroncovascular. Aquí el penachito que les mostré antes de este engrosamiento alrededor del capilar y del bronquiolo, o como vemos aquí también en la imagen inferior de la izquierda, lo que representa en la imagen del esquema que vemos aquí en colores es este sector, es decir, una alteración del intersticio que está rodeando a la arteria, a la arteriola pulmonar y al bronquiolo terminal en este caso. Esto se ve muy frecuentemente en la sarcoidosis. Se dice que la sarcoidosis entra al pulmón por el manguito peribroncovascular y comienza en la periferia y se va luego hacia el hilio pulmonar, produciendo siempre engrosamiento difuso de las paredes de este espacio peribroncovascular. Ahí tienen bilateralmente cómo se manifiesta este engrosamiento peribroncovascular. Muy bien. Vamos a empezar entonces a ver lo que es la enfermedad pulmonar intersticial difusa y dentro de ellas a la neumonía intersticial idiopática, que en este grupo es donde están englobadas las intersticiópatías, en la neumonía intersticial denominada idiopática. Entonces, es muy importante también en la fisiopatología reconocer lo que es la membrana respiratoria, que es la que permite realizar el intercambio, como vemos en estos esquemas, entre los capilares y el aire contenido en los alvéolos. Entonces aquí tenemos un aspecto normal a la izquierda y cómo se produce a la derecha, esto es morfológico normal, y aquí cómo se produce el intercambio de aire, de oxígeno y anhídrido carbónico entre el eritrocito que está dentro del capilar y el aire que está dentro del alvéolo. Entonces es muy importante reconocer desde el punto de vista fisiopatológico lo que es la membrana basal o la membrana respiratoria. ¿Por qué? Es esa que está marcada allí con las flechas rojas, tiene un espesor determinado que permite este intercambio entre el aire y entre el oxígeno y el glóbulo rojo para llevar oxigenación a los tejidos. Cuando aquí la vemos, no en colores, pero aquí la vemos entre estas dos capas grises, esto más gris más tenue, vemos lo que se llama el espacio intersticial o la membrana basal o membrana respiratoria. Y miren lo que pasa cuando hay una intersticiopatía, el engrosamiento, además del depósito de colágeno, y el engrosamiento que aleja al capilar del espacio, aleja el capilar y por ende al eritrocito del espacio alveolar que está acá afuera, a la derecha. De manera que, además de poner una barrera, una pared para el intercambio, además los aleja y hace que no se produzca concretamente el intercambio gaseoso. Histopatológicamente comienzan a verse en esos sectores estas áreas de color azulado que representa el depósito colágeno en el espacio intersticial. Entonces, tomográficamente en los cortes axiales, si esto es lo normal, lo que está en ocre es lo patológico y vean el engrosamiento de la pared del lóbulo secundario y la extensión incluso al espacio intraparenquimatoso, lo que hace que los alvéolos también comiencen a separarse entre sí cuando está afectado el espacio intraalveolar. Les voy a mostrar una serie de casos diferentes. Esto es un corte coronal y axial de un paciente que tiene esa alteración predominantemente periférica y posterior e inferior. Este otro que tiene una afectación más en los vértices que en las bases, y esta es la manifestación en el corte axial. Este otro que tiene algunos focos periféricos, que tiene esa manifestación en el corte axial, y este otro que tiene como quistes aéreos y aumento de la densidad en la parte inferior, sin nada de alteración en los vértices, y esta es la imagen axial. Esta otra que tiene un aspecto más de vidrio esmerilado, y tiene esta imagen axial, y esta otra que tiene más alteraciones más heterogéneas, más abigarradas,
cuya imagen axial es esta, y la vamos a ir organizando para realizar un buen informe. Ahí tenemos los números, después lo vamos a ir viendo a medida que avanzamos en la clase. Cuando vamos a analizar esto que acabamos de ver, les repito, fíjense que son todas imágenes de alteración del intersticio pulmonar, pero son todas diferentes. Y cuando nosotros avanzamos en la visualización diaria de los estudios, nos vamos a dar cuenta de que realmente, si bien uno lo mira rápidamente y parecen todas iguales, son diferentes. Aunque me puedan decir que son muy, muy sutiles las diferencias, hay diferencias en los 6 casos que les estoy mostrando. Y entonces cuando vemos eso, nosotros como diagnosticadores tenemos que plantearnos estas preguntas. Primero es estar seguros de que verdaderamente es una patología del intersticio, que no es una neumonía o una patología nodular por tumor o por metástasis, etc. O sea, hay que estar seguro que es una alteración del intersticio. Después, ¿qué distribución tiene? Como les dije al principio, qué patrón y qué signos se identifican. Eso lo vamos a ir viendo. Y después está lo que nos tienen que decir los neumólogos y los clínicos. Es decir, hay tabaquismo, hay síndrome seco, hay otra enfermedad del tejido conectivo que nos puedan decir, hay febrícula, fiebre sin respuesta a antibióticos, esto es muy importante, neoplasia, está tratamiento bajo drogas que pueden ser nocivas para el parénquima, hay contacto con aves, hay hipereosinofilia periférica. Es decir, nosotros tenemos que trabajar codo a codo con los clínicos porque si no, no podremos sacarle el real valor y diagnóstico a las imágenes que estamos viendo. Y los patólogos nos van a indicar las características histopatológicas cuando podamos obtener biopsias, sobre todo para decirnos si la distribución qué distribución tiene en el espacio y tiempo, si es homogénea o heterogénea, y si nos pueden hacer el diagnóstico definitivo, que para los patólogos incluso muchas veces es difícil. Y siempre tenemos que usar las clasificaciones, por supuesto. ¿Y cómo clasificamos a las enfermedades pulmonares intersticiales difusas? En varios grupos. Uno sería el que tenemos a la izquierda, donde sabemos el antecedente y sabemos de qué se trata, entonces podemos hacer el diagnóstico. Las ocupacionales, las vasculitis, las secundarias a drogas o radiación, neumonitis por hipersensibilidad, porque es un paciente que tiene críticamente alergia, inmunosupresión y trasplante, u otras como la histiocitosis relacionadas principalmente con el hábito tabáquico. Luego tenemos la sarcoidosis, que la ponemos aparte, las infecciones, por supuesto, y las enfermedades del colágeno. Todas estas son causas conocidas, pero cuando no las conocemos, tenemos que hablar de neumopatías o neumonías intersticiales idiopáticas. ¿Y cómo hacemos aquí? Bueno, como les dije al principio, para poder diferenciarlas, la fibrosis pulmonar idiopática es bastante característica y tiene estos hallazgos en la tomografía computada de alta resolución. Entonces es un diagnóstico relativamente sencillo, porque es periférica, porque tiene septos supraurales engrosados, reticulado grueso, quistes supraurales, bronquiectasias por tracción y gradiente vértice-base. Si vemos esos hallazgos, estamos seguros de que se trata de una fibrosis pulmonar idiopática. Cuando no tenemos la fibrosis pulmonar idiopática, que es la más frecuente de las intersticiopatías, tenemos que pensar en neumonías intersticiales idiopáticas diferentes a la fibrosis pulmonar idiopática. Y entonces ahí aparecen 6, que son la neumonía descamativa, la bronquiolitis con enfermedad pulmonar intersticial, las 2 relacionadas con el tabaquismo, neumonía intersticial aguda y neumonía organizada u organizante, la neumonía intersticial no específica y la neumonía intersticial linfóidea. Primero la fibrosis idiopática pulmonar, segundo la neumonía intersticial no específica y tercero la neumonía organizada. Es así el orden de frecuencia que tienen estas enfermedades principalmente. Vamos a ver algunos patrones de imágenes para reconocerlas y saber de cuál estamos hablando. Hay un patrón reticular, parecido a la red de un cancha de tenis, un patrón alveolar que se parecen a nubes, un patrón nodular que se parecen a las piedras estas del Valle de la Luna, y un patrón quístico que se asemeja al aspecto que tiene un queso gruyere. Y esto no vamos a detenernos mucho en esto, después esto lo pueden ver, la clase no sé si la están grabando o no, pero lo pueden tener
Yo tampoco lo tengo en la cabeza esto, siempre miro, cuando veo algo y necesito saber, recurro a estos gráficos, ¿no? Que nos ayudan mucho al diagnóstico. El patrón reticular hay que diferenciarlo en retículo fino y retículo grueso, pero además hay que relacionarlo con la clínica, disnea, fiebre y hemoptisis, y si esta es aguda o crónica, y ahí van a poder encontrar la clasificación de cuál es la patología más frecuente relacionada con ellas. Les muestro acá crónico, sobre todo porque aquí si hay disnea principalmente lo que vamos a pensar es en linfangitis carcinomatosa, en la FIP, si es reticulado grueso, en la NINE, que puede tener reticulado fino, que es la forma celular, y el gran problema para diferenciarlo de la FIP cuando tiene reticulado grueso, que es la forma fibrótica de la NINE, de la neumonía intersticial no específica. Entonces, les recuerdo, fibrosis idiopática pulmonar, gradiente vértice-base, todo lo que les dije recién, y esta es la histopatología, está marcado ahí, está tomado de la bibliografía, marcado con negros como se ven los fibroblastos rodeando al tejido pulmonar. El patrón alveolar es lo mismo, el paciente puede tener disnea, fiebre y hemoptisis, podemos tener síntomas agudos o crónicos y este patrón alveolar nos va a permitir clasificar en cada uno de estos sectores algunas de las patologías. En la neumonía intersticial no específica de tipo celular hay un patrón alveolar predominante muchas veces. Aquí vemos que se trata justamente de un tipo celular en el que hay predominio de vidrio esmerilado, que está señalado con las flechas amarillas, y hay un reticulado fino que vemos sobre todo en la imagen central, en el que la periferia hay una especie como de empedrado irregular, pero en realidad fíjense que es todo un reticulado de muy fino espesor en la pared, como se ve sobre todo en este sector bien periférico, y generalmente, como ven en esta imagen coronal, no tiene el gradiente vértice-base de la FIP. Si vemos estos hallazgos, estamos todos contentísimos y decimos, bueno, esto es más probablemente una NINE que una FIP, pero no siempre es así, lamentablemente, porque sobre todo cuando hay reticulado grueso en la forma fibrótica, el diagnóstico diferencial es muy difícil. Entonces, este es el que les mostré anterior, era el caso 1, que era muy evidente, y este es el caso 2, de los que les mostré al principio. La diferencia histológica con la fibrosis pulmonar idiopática es que acá hay proliferación principalmente de linfocitos y de algunos fibroblastos, como se ve aquí en la imagen de la derecha, muy diferente a la fibrosis pulmonar idiopática. El caso 3 que les mostré, en el que principalmente se veía esta imagen inferior a la izquierda aquí, que se ve esa alteración periférica, que corresponde a lo que se ve acá arriba a la derecha, señalado con flecha roja, a este signo del atolón o del halo invertido, en el que en lugar de tener la imagen densa central y el vidrio esmerilado periférico, que es el verdadero signo del halo, acá lo vemos al revés. Lo hipodenso está dentro, rodeado por algo más denso, como se ve desde arriba una isla, un atolón con su superficie marina más atenuada, digamos disminuida la visualización por la superposición del agua del mar. Entonces en la tomografía computada lo que vamos a ver son todos este tipo de imágenes, consolidaciones múltiples, generalmente más en las bases que en los vértices, vidrio esmerilado, empedrado irregular, migración de las lesiones, eso es muy importante. Y fíjense lo que les decía antes que tenemos que saber de los clínicos. El paciente tiene fiebre o febrícula y no responde a los antibióticos. Los tratan por 10 días, le cambian el antibiótico, siguen el tratamiento por 10 días más y las lesiones siguen estando y la clínica sigue estando. Por lo tanto, ahí hay que sospechar, a pesar de que veamos condensaciones, como vemos aquí en toda esta línea media, que pueda tratarse de una neumonía intersticial y no de una neumonía bacteriana. Esta otra, en el caso número 4, fíjense que la distribución de las lesiones no es tanto en las partes posteriores, como vemos en la fibrosis idiopática pulmonar, sino más en las partes anteriores, incluso afectando aquí mucho más al lóbulo medio y a la língula que a los lóbulos inferiores, con componente quístico y de vidrio esmerilado. Ahí hay que pensar en una neumonitis, una neumonía intersticial secundaria a una enfermedad reumatoidea, como puede ser la artritis reumatoidea. El caso número 5, veíamos mucho vidrio esmerilado, más que nada vidrio esmerilado, y esto es si el paciente tiene el antecedente del tabaquismo, una neumonía intersticial descamativa. Pero si le agregamos, como vemos aquí en la parte inferior, que hay
árbol en brote, miren que aquí también se ve en el coronal, ahí en el pulmón derecho, tenemos que hablar de bronquiolitis respiratoria con enfermedad pulmonar intersticial difusa, también, que también se asocia junto con la neumonía descamativa al hábito tabáquico. Y este es el problema. Aquí sí que no sabemos mucho qué podemos decir ni qué podemos asegurar como diagnóstico, porque hay superposición de muchos hallazgos y muchos patrones de alteraciones. Entonces esto puede ser una neumonía intersticial usual y después habrá que ver cuál es la causa. Recuerden que la NIU es la manifestación histopatológica y esta engloba a la fibrosis idiopática pulmonar también. O sea que esto puede ser fibrosis idiopática, puede ser secundario a lupus, a una enfermedad mixta del tejido conectivo, puede ser una neumonía organizante, puede ser un pulmón de hipersensibilidad, etcétera. Y aquí sí necesitamos por ahí tener biopsia y tener muchos datos clínicos para hacer un correcto diagnóstico. Entonces les pongo de nuevo todas las imágenes para que recuerden cómo son verdaderamente diferentes cada uno de los casos que vimos para que ustedes puedan organizarse y hacer un buen informe. Escriban, miren a dónde están, fíjense dónde están las lesiones y de esa manera podemos acercar mucho más el diagnóstico de cada una, por ejemplo, de estas 6 entidades patológicas. Entonces, FIP, la 1, la 2 es la NINE, la 3 la NO, la 4 la NIU, la 5 la NID con la bronquiolitis respiratoria en el tabaquismo y la 6 que no podemos saber es medio indeterminado. Luego de los signos tenemos siguiendo con los patrones, tenemos el patrón nodular, en el que también tenemos que diferenciar los nódulos de acuerdo a las características clínicas de los pacientes, pero también si estos son intersticiales o alveolares, si son múltiples o únicos, pero fundamentalmente cuando hablamos del intersticio son nódulos múltiples. Y tenemos que saber si son pleurales o si no tienen nódulos pleurales, si son difusos sin predominio, si tienen distribución perilinfática y si son difusos sin predominio tendrán una distribución aleatoria, azarosa le llamamos. Fíjense cómo podemos discriminar entre 7 tipos diferentes de patologías. Y si son subpleurales y tienen distribución centrilobulillar, nos vamos a otros 4 tipos diferentes de patología. Lo que pasa es que hay que saber reconocerlos, cuál es su distribución para poder después aplicar al diagnóstico. Entonces, si son perilinfáticos, y la distribución es lo que vemos aquí en rojo, están en la pared del lobulillo secundario, en los septos subpleurales o en las cisuras, como vemos aquí, o en la periferia de los vasos, en este caso de las arterias pulmonares. Debemos pensar en sarcoidosis, silicosis, linfangitis carcinomatosa o en la neumonía intersticial linfoidea. Si es centrilobulillar, como vemos aquí en marrón, está dentro del lobulillo secundario, debemos pensar en bronquiolitis infecciosa por árbol en brote, neumonitis por hipersensibilidad, bronquiolitis con enfermedad intersticial, tuberculosis, las aspergilosis broncopulmonar alérgica y la histiocytosis de células de Langerhans. Y si es aleatoria, al azar, es decir, que no está dentro del lobulillo secundario, sino que está dispersa en todo el parénquima pulmonar, como vemos en verde, tenemos que pensar en metástasis hematógena, tuberculosis miliar, lesión miliar por hongos y sarcoidosis también. La sarcoidosis siempre se repite en gran parte de los signos que vemos. Si hay nódulos pequeños, utilicen el MIP, siempre miren el MIP, porque si bien acá adivinamos que hay algunos nódulos en los cortes convencionales, el MIP, fíjense con qué notoriedad nos muestra todos esos nodulillos con mucha mayor nitidez. No sirve esto para hacer el diagnóstico definitivo. Ustedes miren esto y luego vuelvan a los cortes convencionales para ver si realmente las lesiones que estamos viendo están presentes en los cortes de alta resolución. Luego tenemos el patrón quístico y esto nos trae muchos problemas. Lo primero que tienen que hacer, como ven aquí, es determinar si esto es un enfisema centrilobulillar. Y lo pueden decir, se los repito hasta el cansancio, cuando hay un quiste aéreo y se ve el puntito blanco en el centro, como vemos en esta imagen tomográfica. Es decir, esa es la arteria central del lobulillo. Por lo tanto, ese aire retenido está dentro del lobulillo secundario. Por lo tanto, esto es un enfisema centrilobulillar. Si no ven el punto central, ahí comienzan los problemas, porque como ven acá en el cuadro, descartamos el enfisema, pero podemos tener
todas estas 10 o 12 o más patologías que pueden dar imágenes quísticas pulmonares. Recuerden que en el enfisema centrilobulillar la pared casi no es visible, o a veces se la ve, pero muy, muy delgada, y tiene el punto central del capilar, de la arteriola central del lobulillo. Si no está, pueden ser bullas, pueden ser bronquiectasias quísticas, neumatoceles, quistes de los panales de abejas de la fibrosis, linfangioleiomyomatosis, algunas alteraciones secundarias a neurofibromatosis, etc. Hay muchísimas alteraciones que pueden tener patrón quístico, la mayoría de las cuales tienen una gruesa pared identificable que lo diferencia del enfisema. Miren esta, por ejemplo, que es una neumonía intersticial linfoidea, que puede asociarse fundamentalmente siendo considerada como la más idiopática de todas, pero puede estar asociada principalmente a la enfermedad de Sjögren, pero también puede estar relacionada con alteraciones secundarias al virus del SIDA o a otras inmunodeficiencias, y algunos autores indican que puede estar asociada a alteraciones tipo linfoma, aunque todavía está en estudio y no está totalmente confirmado que pueda tratarse. Lo que vemos en los preparados histopatológicos, esto es tomado de la literatura, es una infiltración difusa del intersticio, o sea, se engrosa el intersticio, pero está todo ocupado por linfocitos principalmente, pero también por células plasmáticas e histiocitos. La imagen tomográfica es esta, fíjense cómo cambia, la cavidad es aérea, no hay ningún punto central y tiene una gruesa pared. ¿Cómo cambia en relación con un enfisema? No hay ninguna de estas imágenes que no tenga pared y tenga un punto central. Por lo tanto, esto no es enfisema centrilobulillar. Y otras enfermedades que lo pueden provocar son todas las enfermedades linfoideas, como dijimos, pero también la neumonía intersticial escamativa, la NID puede dar esto, y el diagnóstico diferencial siempre debe hacerse con la linfangioleiomyomatosis, la histiocitosis, la enfermedad del tejido conectivo, entre otras, para considerar como diagnósticos diferenciales. Y por último, les muestro algunos signos que son útiles también para hacer el diagnóstico de patología intersticial. El principal y el que más nos gusta a todos es el signo del panal de abejas, donde vemos este aspecto también como reticulado del parénquima pulmonar en la tomografía computada y que se asemeja en su morfología muy bien a la naturaleza en relación con el panal que hacen las abejitas para depositar la miel. Tiene prácticamente la misma morfología y este panal de abejas indica algunas cosas del intersticio. Por ejemplo, que hay una fibrosis ya completamente irreversible y no hay tratamiento que vaya a modificar esta situación en el pulmón. El vidrio esmerilado, que es esta opacidad tenue del pulmón, que deja ver estructuras por detrás, deja ver los vasos, los bronquios, algunas paredes del lobulillo secundario nos permite ver, y alterna siempre con zonas sanas. Casi siempre ocurre esto, ¿no? Que se ven con menor densidad en este corte tomográfico. Aquí vemos un vidrio esmerilado en una mesa ratona. Ven como, si bien no podemos ver el detalle de los mosaicos que están por debajo, algunas líneas se ven a través de ese vidrio relativamente opaco. Y aquí tienen la diferencia entre lo que es el vidrio esmerilado y lo que es la condensación. Miren esta tomografía donde la densidad es alta y no se ve nada por detrás. Nada que ver con esto que tenemos aquí arriba. En el esquemita, esto es ground glass, GGO, lo van a ver en la literatura, la opacidad en vidrio esmerilado en inglés, y aquí la consolidación en la que estas estructuras vasculares no las podemos ver, a los septos no lo podemos ver, acá hay todo una alteración, un enmascaramiento completo del parénquima pulmonar. El otro signo muy lindo e interesante es el árbol en brote. El árbol en brote es simplemente ver una estructura lineal, como la tomografía que está aquí al lado de este árbol, en el que en la punta, en el extremo de esas ramificaciones o líneas, hay nodulillos muy pequeños que dan una configuración de esto de un árbol en gemación, un árbol que está brotando cuando comienza la primavera. Esto es típico y uno puede hacer el diagnóstico fehaciente de una bronquiolitis, porque hay impactos mucosos en los bronquiolos que dan esas imágenes. Luego tenemos el signo de la perfusión en mosaico,
es este aspecto de tenue opacidad, que uno no sabe si es un patrón de vidrio esmerilado, un signo sí, un patrón de vidrio esmerilado alternando con zonas poco ventiladas, o al revés. Si esto es lo normal, si el vidrio esmerilado teóricamente es lo normal y lo que está retenido es lo patológico. Entonces, esta es la imagen superior en inspiración, esta es la imagen inferior donde se ha tomado con expiración, donde vemos que este sector paramediastinal del pulmón queda más negro que el resto. Entonces, verdaderamente esto es lo patológico, ahí hay atrapamiento aéreo, y da esa imagen como si viéramos un piso con diferentes tonalidades de los mosaicos, y esto es más traído de los pelos, pero bueno, así se llama, perfusión en mosaico, o si se trata de la vía aérea, atenuación en mosaico. Y finalmente, otro signo lindo que nos gusta siempre describir, que es el empedrado irregular, empedrado loco o crazy paving de la literatura inglesa, en la que vemos un aspecto de adoquines que simplemente está provocado por el engrosamiento de la pared del lobulillo secundario y vidrio esmerilado al mismo tiempo. Entonces eso se llama empedrado irregular. ¿A qué responde el panal de abejas? Como les dije, es el estadio final de una intersticiopatía e indica una fibrosis irreversible. Puede verse prácticamente en todas las intersticiopatías y también en la sarcoidosis, en el síndrome de distrés respiratorio del adulto, como en la etapa final, y por supuesto en las fibrosis provocadas por la radioterapia. Siempre hay que usar los datos clínicos y hacer el análisis topográfico en el pulmón, les repito, para que no lo olviden, y que siempre hay que trabajar junto al neumólogo y al patólogo para hacer un diagnóstico definitivo de certeza. Son las tres patas del diagnóstico en la intersticiopatía pulmonar. El diagnóstico diferencial se plantea siempre con el enfisema paraseptal y con el enfisema cicatrizal, pero los signos son bastante claros y diferentes entre ellos. En el panal de abejas pueden usar esta mnemotecnia con las iniciales de palabras en inglés que se traduce como caderas grandes sí, caderas grandes que representan las iniciales de alteraciones que pueden provocar paralización. La intoxicación por velomicina, idiopática, que es la FIP, la granulomatosis, la histiocitosis, la neumonía intersticial, cualquiera sea, neumoconiosis y sarcoidosis pueden dar panal de abejas. En el esquema vemos lo que se produce, se retrae todo el espacio dentro del lobulillo secundario, engrosa el intersticio de sostén intraparenquimatoso y alveolar y genera estas imágenes de panalización de aspecto de panal de abejas que vemos principalmente periférico y en las partes inferiores de los pulmones. Esto es lo que se llama reticulado grueso. Y podemos identificar, incluso como vemos en el recuadro, tabiques que se encuentran dentro del lobulillo secundario, e incluso miren aquí, por ejemplo, cómo se meten líneas densas dentro del lobulillo secundario. Ahí está el capilar, todo esto es el lobulillo secundario, y miren cómo está afectado dentro del lobulillo secundario también por el proceso fibroso. Se puede ver, hay que buscarlo. El vidrio esmerilado lo podemos ver normal en la expiración, pero si no significa que hay un llenado parcial del espacio alveolar. Miren lo que sucede, algún lobulillo secundario está totalmente ocupado, otro parcial y otro casi nada y otro normal. Entonces cuando el haz de rayos X tomográfico incide sobre esto, encuentra densidades diferentes, no les puede dar una densidad alta porque encuentra que hay otras densidades más bajas, y entonces aparece esto que vemos en el esquema, que nos tapa parcialmente, pero no todo, a las estructuras parenquimatosas pulmonares, y da estas imágenes muy características también en la tomografía computada. Hay procesos agudos y crónicos que lo definen, ahí está el listado, después les va a quedar para que lo vean, y es un prototipo, tal vez el vidrio esmerilado, del tabaquismo en la neumonía intersticial difusa. Entonces también sean estrictos y miren atentamente los pulmones, porque a veces estas imágenes que ustedes están viendo aquí, pasándolas rápidamente, pasan desapercibidas, y en realidad hay una patología difusa e importante del parénquima pulmonar, principalmente por descamación alveolar. Hay algunos foquitos que nos indican que hay enfisema, como vemos allí, muy pequeños, pero hay un enfisema centrilobulillar, entonces hay que pensar en esta enfermedad asociada al tabaquismo. Cuando hablamos de vidrio esmerilado,
y cuando estén cerca de los tomógrafos, el otro día nos pasó que en un paciente que no tenía clínica de nada porque había sido un traumatismo, veíamos esto, que es un vidrio esmerilado grávido dependiente. El paciente está en decúbito algunos minutos y muchos pacientes, sobre todo si tienen sobrepeso, no ventilan bien, no respiran bien y entonces aparecen estas rémoras sanguíneas en la parte posterior. Y fíjense, cuando lo damos vuelta al paciente desaparece todo, por lo tanto no hay una intersticiopatía. Entonces cuando estén cerca y vean esto, pregunten enseguida qué antecedente tiene el paciente y si no tiene nada importante, díganle al técnico que lo ponga boca abajo y les va a solucionar muchos problemas también. Aquí vemos el árbol en brote, que bueno, ya les expliqué más o menos lo que significaba, y aquí están las patologías que lo producen. Son bronquiolos llenos con pus o exudado inflamatorio. Por ejemplo, se puede ver en la tuberculosis, en la neumonía por aspiración, pero fundamentalmente lo vamos a ver como una manifestación de los diferentes tipos de bronquiolitis. Pero recuerden también que en algunos casos, por ejemplo el cáncer de estómago o de mama, puede haber una embolia tumoral en las arterias centrolobulillares y pueden también dar un aspecto de árbol en brote para tenerlo en cuenta también, que no siempre es de la vía aérea. Este es un señor fumador, por ejemplo, que tiene vidrio esmerilado, tiene árbol en brote ahí señalado con la flecha amarilla, entonces esto puede ser una bronquiolitis respiratoria teniendo el antecedente del tabaquismo asociado a una enfermedad pulmonar intersticial. Y por último, la perfusión en mosaico. Acuérdense que puede ser perfusión en mosaico o atenuación en mosaico, según sea vascular o de origen de la vía aérea. Siempre le hacemos a los pacientes cortes en expiración, 3 o 4, para que podamos ver si lo que estamos analizando y viendo como denso es normal o patológico, o si lo que es patológico es lo más negro. ¿Cómo hacen para saber si esto negro es fehacientemente patológico? Bueno, comparen con las zonas supuestamente normales del pulmón y miren el calibre de las arterias en la parte normal y el calibre que hay aquí adentro, además de que hay un menor número de arterias. Cuando se produce atrapamiento aéreo ocurre eso. Miren aquí debajo, arterias de fino calibre y pocas arterias en relación con el parénquima normal. Hay 3 mecanismos: el vascular primitivo que da el corazón pulmonar crónico posembólico, después de un tromboembolismo, la obstrucción bronquiolar por la bronquiolitis o bronconeumopatías crónicas obstructivas y el asma, y las intersticiopatías que dan focos parcheados de enfermedad intersticial. Siempre hacer cortes en expiración. Hay muchas enfermedades también que pueden dar esto, algunas neumoconiosis, bronquiolitis por aspiración, bueno, la enfermedad vascular crónica, como les dije, neumonitis por hipersensibilidad, la artritis reumatoidea puede dar esto también, el síndrome de Swyer-James y el trasplante pulmonar cuando hay rechazo crónico. Miren lo que se ve, cuál es el problema y la importancia de hacer cortes en expiración. Cuando tenemos estas imágenes en inspiración, realmente nos parece hasta que casi que es normal y que hay algunas imágenes de vidrio esmerilado aquí del lado derecho, pero hay una intersticiopatía periférica. Pero si hacemos la expiración, miren lo que ocurre. En realidad había un gran patrón de atrapamiento aéreo en diferentes sectores de los pulmones y lo que no veíamos era el parénquima sano en inspiración, que lo vemos mejor en la expiración. Pero allí podemos confirmar y constatar algo que ni siquiera podíamos sospechar en los cortes en inspiración, que hay un gran atrapamiento aéreo en este paciente. El crazy paving es vidrio esmerilado más engrosamiento de las paredes del lobulillo secundario. Esto se llama empedrado loco o irregular, como les dije, o crazy paving, y se manifiesta en todas estas enfermedades. Se originó como patognomónico de la proteinosis alveolar, que está aquí en la segunda línea, pero luego se vio que afecta como a estas 10 u 11 patologías, de manera que, como siempre, hay que tener los datos clínicos para ver de qué se trata. Ahí ven más, esto es el empedrado, adoquines, y este es el aspecto que alguien se imaginó que era similar a este empedrado. Entonces hemos visto las características de los patrones y de los signos tomográficos, los cambios específicos, entre comillas, del parénquima pulmonar, porque algunos sí son específicos, y recuerden que también hay superposición de signos y patrones en varias enfermedades que hacen que el diagnóstico diferencial sea muy difícil en ocasiones.
Bueno, nos quedan 3 minutos y quiero mostrarles, a ver si se animan, esto que es muy fácil, para que piensen un segundito si se trata de una fibrosis idiopática pulmonar o de una COP, que es la no, en realidad, neumonía organizante. Esto era Cryptogenetic Organizing Pneumonia en inglés, antes se llamaba así, neumonía organizada criptogenética, ahora se llama neumonía organizada. Bueno, ¿ya vieron bien? Predominio periférico, predominio basal, reticulado grueso, todos han respondido. Hay líneas septales, hay reticulado grueso en este caso, hay quistes aéreos subpleurales, hay bronquiectasia por tracción, entonces esto es una FIP. Así que muy bien los que respondieron FIP. Esta es diferente, ¿verdad? Acá hay vidrio esmerilado o crazy paving. Aquí vemos que en esta tomografía hay vidrio esmerilado periférico, bilateral, periliar y hay mucho derrame pleural. Entonces, ¿qué encontramos en esto? Vamos a tildar derrame pleural y vidrio esmerilado principalmente. Y entre todas estas, FIM, NIL, NO, NID, bronquiolitis, NIA, NIL, neumonitis por hipersensibilidad, edema agudo del pulmón o enfermedad autoinmune. Creo que si vemos más abajo el corazón grande, no queda ninguna duda de que esto es un edema agudo del pulmón. Distribución en alas de mariposa, central, nada de intersticiopatía, vidrio esmerilado, que traduce edema pulmonar, importante derrame pleural bilateral. Para que vean que se pueden hacer diagnósticos con bastante precisión, ¿no? ¿Esto es una neumonía intersticial aguda o una neumonía organizante? Recuerden que la neumonía intersticial aguda casi nunca llegamos a hacer imágenes porque los pacientes se ponen muy graves rápidamente, los tienen que tratar intensivamente, justamente en la unidad de cuidados intensivos, entonces es muy difícil, muy raro que podamos ver una neumonía intersticial aguda. Alguna vez vimos algún caso, ¿no? Pero no es lo que vamos a ver. Capaz que podamos decir que la NIA es la más rara, la última en la que tenemos que pensar cuando vemos una intersticiopatía. Bueno, ¿qué vemos aquí si tildamos? Si vemos que es un paciente que tiene febrícula y que no responde a los tratamientos antibióticos, incluso con cambios de esquema. Vemos que hay consolidación verdaderamente, pero fíjense que la consolidación es más bien retráctil, no es como una neumonía verdadera. Ven que tiene los bordes irregulares, no desplaza no hace bulto, no desplaza, no comprime a las cisuras, es más bien retráctil. Hay algunas bronquiectasias en el interior, vemos allí, ahí también, y entonces esta es una neumonía organizada. Neumonía organizada. Aquí que ven, un reticulado o un crazy paving. En la zona periférica del pulmón hay quistes aéreos con pared gruesa, como ven ahí. Entonces vemos también un poco de vidrio esmerilado, sí, también vemos. Vamos a tildar, y hay predominantemente un reticulado. No vemos superposición de la pared del lobulillo secundario con el vidrio esmerilado. Vemos ahí la arteria central del lobulillo y vemos también líneas septales, en este caso septos subpleurales engrosados. Aquí hay algún componente también paramediastinal. Entonces esto que vemos aquí es muy probablemente una NIU, posiblemente sea una fibrosis idiopática pulmonar. Y aquí esto también es fácil, la pregunta es árbol en brote o reticulado. Aquí ustedes pueden decir, esto no es una fibrosis idiopática pulmonar bajo ningún punto de vista, ¿verdad? Entonces, tampoco es ninguna de las otras intersticiopatías, pero sí vemos ese aspecto de árbol en brote y fíjense aquí los nódulos centrilobulillares, esos nódulos que no son netos, que tienen como los bordes difusos. Entonces, ¿qué vamos a tildar acá? Que hay bronquiectasias, que hay árbol en brote y, por lo tanto, hay un poco de vidrio esmerilado, y por lo tanto, aquí lo que vamos a decir, si el paciente fuma, es que es una bronquiolitis respiratoria con enfermedad pulmonar intersticial difusa. Bueno, eso es todo. Espero que algo les haya quedado, pero sobre todo que sean muy minuciosos en el examen y sean muy ordenados en describir y luego ir a las clasificaciones y ver a qué corresponde el signo, el patrón y la distribución de la patología que están viendo en la tomografía de alta resolución cuando hay una intersticiopatía. Bueno, ahí Bueno, estamos. muchas gracias, profe. ¿Los dejé muy mareados?
Bueno, espero que sirva de algo, aunque sea. Pero bueno, de todas maneras la clase creo que les va a quedar, mírenla 5 veces si les hace falta. Y sobre todo, como les dije, no dejen de consultar esquemas, tengan siempre al lado esquemitas, tienen en la web ustedes a disposición todo el tiempo para poder hacer las disquisiciones diagnósticas adecuadamente, ¿no? Bueno, ¿alguno tiene alguna pregunta? ¿Nada? Bueno, Bueno, mañana va a ser la última clase del módulo entonces, que la da el doctor Clareán sobre PET. Y bueno, con eso finalizamos el módulo de tórax. Muchas gracias, profe. muy bien, nos vemos en un rato. Chau. Hasta En un luego. rato. Hasta luego.